¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Residencia Casa Blanca y al mundo de Sección Bermú. ¿Qué tal, Aide? ¿Cómo estás? Bien, muy bienvenidos. Hermoso lugar este, ¿eh? Maravilloso. Hoy hay una energía. Qué cómodos que estamos. Residencia Casa Blanca en el centro de Bernal. No se pierdan hacer una fiesta aquí porque es... ¿Cómo es? Una maravilla. ¿A quién tenemos de invitado? Bueno, hoy programón. A ver. Hoy tenemos al economista Ricardo Serna, dirigente radical quilmeño, conocidísimo, y la verdad que es un programa, Dardo, para no perderse. Un hombre que ya hemos tenido en el programa. Lo hemos tenido, pero hoy vamos a hablar de la economía del país. Y fue candidato a intendente de Quilmes, creo, o precandidato. Sí, precandidato a intendente. Bueno, vamos a recorrer Casa Blanca, enseguida regresamos con nuestro invitado. Dale. Adelante, señor director. Casa Blanca, residencia para eventos, un lugar ideal para su próxima celebración. Cumpleaños de 15, casamientos, bar mitzvah, fiestas de cumpleaños, aniversarios, eventos empresariales y todo aquello que deseen festejar. Excelente gastronomía, música e iluminación con una ambientación acorde y una atención esmerada le harán vivir momentos únicos e inolvidables. Yapeyú 479 Bernal, teléfono 4-252-1160. Visite nuestra web www.fiestascasablanca.com.ar. Casa Blanca, el lugar ideal para su próxima celebración. Bueno, un placer recorrer Casa Blanca, como siempre, Dardo, una maravilla esta mesa con el servicio de Odone, a quien le agradecemos muchísimo, y un programón como lo prometimos en el anticipo, un programón porque aquí está sentado con nosotros el economista Ricardo Serna. Él fue precandidato a intendente por la Unión Cívica Radical, es un dirigente quilmeño conocido y fundamentalmente vamos a hablar que sabe mucho de economía. ¿De qué viene para este país? Vamos a dar la bienvenida, Ricardo. Placer. Muchas gracias. Gracias por... Bienvenido, gracias por venir, para ustedes también. Y bueno, creo que ya es la segunda o tercera vez que nos visita Ricardo Serna. Y la verdad que es un hombre que habla muy claro sobre economía. La economía no es fácil a veces de entender, pero sin embargo, como lo explica Serna, es claro. Y yo voy a empezar preguntándole, esta semana fue noticia el arreglo con los fondos buitre, el arreglo de la deuda que tenía la Argentina con los fondos buitre, una deuda que se viene hablando, bueno, al final llega el acuerdo. Lo vimos al ministro de Economía, muy eufórico, muy contento en las fotos en los medios, sí, ¿no? Al menos. Y yo le pregunto, Ricardo Serna, ¿es para alegrarse o para entristecerse? ¿Cómo es? No, más vale que es para alegrarse, porque la situación que estaba planteada con los fondos buitres nos ponía a nosotros en un escenario de default. ¿Qué quiere de default? Es como estar en el veraz. ¿Por qué estábamos en default o en cesación de pagos? Porque había metido el juez Griesa una medida que nosotros la tratamos de apelar como país y que no caminó, en la cual nos impedía pagarles no solamente a los bonistas que estaban en conflicto hasta que no se arregle los que tenían sentencia, sino que nos impedía pagarles a la gente que tenía bonos comunes y que había renegociado la deuda con Argentina. Cuando en el año 2005, y después se reabrió el canje más adelante, entraron 92% de los bonistas, esos bonistas tenían que cobrar y nosotros no les podíamos pagar porque teníamos prohibido pagarles por una medida cautelar que se puso en Nueva York. Entonces estábamos en default también con los nuevos bonistas. ¿Y por qué ahora se levantó esa medida? ¿Por qué ahora se puede hacer y antes no? Se levantó porque el país votó levantar la ley Cerrojo y se habilitó la negociación. Y aparte la Cámara de Apelaciones en Nueva York habilitó los pagos. ¿Es un tema de confianza en el país? ¿Qué lectura le tenemos eso que generó dar? un shock de confianza porque permitió que Argentina empiece a poner al día a los deudores que estaban en orden, a los acreedores que estaban en orden, a los bonistas que estaban en orden, y a su vez nos da la posibilidad
de ir y negociar con los que estaban en conflicto judicial. Claro. Y bueno, y ahora podemos hacerlo. ¿Y cómo se paga eso ahora? Porque es una deuda muy grande, ¿no? Se va a pagar con bonos, por eso se emiten los bonos. O sea, no con dinero. ¿A cuántos a ver, años? a la Argentina le paga con bonos. Ajá. Y después Se canjean esos bonos. Porque algo en efectivo se le paga. Por supuesto, y se le va a dar dinero también. Ajá. Pero básicamente, porque eso se negocia caso por caso. Es decir, hay un 7-8% que quedó fuera del canje, que hay que negociarlos a todos, no solamente a los que estén en juicio. Claro. Ahora, con este levantamiento de la ley Cerrojo que se hizo, podemos negociar con cualquiera y hacer las ofertas de cada caso. Pero eso nosotros lo pagamos en muchos años, a eso me refiero, esos bonos. Por supuesto, son bonos que salen a 5, 10, 20 y 30 años. ¿Había otra alternativa? Porque todos, bueno, también se dice, nos embargaron el futuro, pagan nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Tenía el país otra alternativa? No. A ver, vamos a aclarar un tema, porque, y siendo objetivo, ¿no? Por defender la política del gobierno. Acá tenemos una deuda con una sentencia. Es decir, nosotros perdimos un juicio. Y si esta plata la debemos, no es que esta plata no se debe. No, es una deuda. Claro. Y aparte, el escenario jurídico que nos generaba nos impedía cumplir con los otros acreedores también. Entonces, es un tema que había que resolver. Y si no se resuelve, el taxi de los intereses sigue corriendo y cada vez debemos más. Un problema que empezó con 1.200 millones de dólares terminó siendo un problema de 10.000 millones de dólares. Increíble. Y es responsabilidad del gobierno anterior que haya sido así. Como también fue responsabilidad del gobierno anterior que se haya disparado la deuda con el Club de París. Claro. Como que se hayan demorado el pago de los fallos del CIADI. Es decir, tenemos muchos problemas internacionales que nos ponen en una situación deficitaria para poder negociar en el exterior. Bueno, ¿y qué panorama se nos abre ahora, Ricardo Serna, acá en la Argentina, una vez que pagamos, que estamos de acuerdo, se nos abren los grifos de crédito internacional? Sí. ¿Cómo es el tema? Primero quiero terminar el concepto anterior. Perdón. Como nosotros debíamos esa plata, los bonos que estamos emitiendo ahora, no es que estamos generando deuda nueva, estamos cambiando deuda. Nosotros tenemos una deuda vencida que hay que pagarla hoy y estamos cambiando por una deuda que se va a desparramar de acá a 30 años. 30 años. Eso es lo que se hizo. No es, después sí se no tomó un plus. ¿Se incrementó la deuda? Sí, se incrementó un poco, porque se pidió más dinero, se tomó más dinero de lo que realmente había que utilizar con los hold outs. ¿Por qué? ¿Para qué? Y se va a tomar para reforzar un poco las reservas y mejorar el financiamiento de la obra pública. ¿Eso no es peligroso? Depende cómo se lo use. Depende cómo se lo use. ¿Cómo debiera usarse entonces? Y se tiene que usar en obras que vayan a mejorar la capacidad de pago internacional en el largo plazo. Es decir, yo mejoro la productividad, puedo exportar más. Entonces genero la capacidad de pago en el exterior para poder hacer esto. Si yo financio YPF puede desarrollar, por ejemplo, la plataforma petrolera del Atlántico, voy a poder exportar petróleo o voy a poder ahorrar importaciones. Y de esa manera nosotros tenemos una generación de pago en divisas que permite cancelar la deuda que se tomó. ¿Y en obra pública? En obra pública tiene que mejorar la capacidad, la productividad básicamente, lo que se llama productividad global de los factores. Porque eso dicen que es lo que va a mover ahora toda la obra pública, va a dar empleo, va a haber puestos de trabajo. En la obra pública hay que trabajarla con inteligencia. ¿Se sabe a qué está orientado ese excedente? ¿A qué obra específica? No. No, todavía no. Pero hay un plan de obras. A ver, la Argentina funciona como un orden institucional. Sí. En ese orden institucional hay una burocracia que trabaja independientemente del gobierno de turno, que incluso está planteada en nuestro esquema legal. Nosotros tenemos una oficina llamada Oficina Nacional de Inversiones. Esa Oficina Nacional de Inversiones se dedica a estudiar todas las obras que necesita el país y le plantea al gobierno de turno el orden de prioridades que debería tener. Un cuerpo profesional. La burocracia bien utilizada. Claro, entonces eso existe. Entonces existen infinidades de obras que hay que hacer y que este gobierno tiene que decidir las prioridades políticas que se le van a dar, que por otro lado están puestas ya en el presupuesto. Hay muchísimas obras grandes paradas en este momento. Exacto, hay que terminar cosas que están y hay que iniciar cosas nuevas. Y por ejemplo, nosotros tenemos iniciadas muchísimas obras de energía que quedaron por la mitad. Tenemos rutas que se iniciaron y quedaron por menos de la mitad. A ver, ¿qué pasa? Es un tema que hay que resolver esto, pues es un problema administrativo, pero es serio, es grave. El gobierno anterior, ¿qué hacía? Tenía plata para hacer 3 obras y empezaba 10. Entonces, en vez de dedicarle todos los fondos a esas 3 obras que había que hacer,
empezaba a 10 y no terminaba ninguna de las 10. Entonces está todo hecho por la mitad. Entonces ahora hay que elegir qué prioridades hay de lo que está empezado para terminarlo y ponerlo en funcionamiento. Y ver cómo a la producción. Y en algunos casos sí, en otros no, porque hay cosas que hicieron que no tienen destino. Como por ejemplo, ¿cuáles? Y hay obras que están hechas en la Patagonia que son rutas que no conducen a ningún lado. Es para generar. Entonces esas cosas hay que cortarlas. ¿Y ferrocarriles? Bueno, el ferrocarril es una cuestión clave. La Argentina necesita recomponer su matriz ferroviaria en el ferrocarril de carga. Hay que construir corredores productivos, que la clave son los ferrocarriles, porque el ferrocarril reduce muchísimo el costo de traslado de mercadería. Mejora las rutas. Entonces, porque no las la contaminación también. Mejora la contaminación, mejora los accidentes. A ver, la probabilidad de accidente en ruta es muchísimo más alta que en un ferrocarril. Seguro. Entonces dice, ¿por qué Argentina tiene un índice más alto de mortalidad en ruta que otros países? Y porque nosotros hicimos la matriz de transporte en base al camión y no en base al ferrocarril. Claro. Entonces, hay que volver al ferrocarril. Desde los 90 que se está haciendo las cosas mal con eso. Eso hay que revertirlo. Muchos años. Es unas cosas que hay que revertir. Serna, en relación al ferrocarril y al desarrollo, el presidente hizo hincapié justamente en el desarrollo de nuestras provincias del norte, fundamentalmente. Sí, el Plan Manuel Belgrano. El Plan Manuel Belgrano. Sí. Bueno, esa es una de las cosas que se tienen en empleo. Pasa, bueno, las obras que figuran en el Plan Manuel Belgrano fueron generadas por la oficina de... Un correligionario suyo está Cano. Está a cargo de eso. Sí. Cano. Es Cano, que fue candidato a gobernador de Tucumán. Estuvo ahí muy cerquita. Bueno, eso no solamente es una reparación histórica, sino que es algo necesario. Es algo necesario porque el norte argentino es el centro de lo que va a ser en el futuro el corredor bioceánico en América del Sur, que va a integrar la economía del Atlántico con la del Pacífico. Muy importante. Y nos va a dar a nosotros la capacidad de engancharnos en el nuevo eje de crecimiento mundial, que es el eje del Pacífico. Y darle una oportunidad a las provincias. Sí, y los países del Mercosur no están integrados al eje del Pacífico todavía. Y es uno de los grandes desafíos que vienen en los próximos 10 años. Vamos a hacer un cortecito comercial. Pequeño. Está muy interesante, yo seguía. Y le vamos a preguntar ahora, cuando vengamos del corte, ¿en qué se benefician también las provincias? Claro. Porque ahora con esto pueden tomar deuda. Bueno, usted nos va a contar, Serna. No. Adelante, señor director. Confitería Odone. Desde 1960, deleitando a sus clientes con sus exquisiteces. Ofrece servicio de catering, viandas empresariales, alfajores artesanales. Confitería Odone, una marca que se caracteriza por su calidad en todos sus productos. Alvear 1066 Quilmes. Teléfono 4-254-1111. Visite nuestra web www.confiteriaodone.com.ar. Confitería Odone. Excelencia para sus reuniones. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de Femeva Salud Quilmes una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley. Vamos por más. Todos juntos lo hicimos posible. SECLA, Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús y Avellaneda. Pedro Orlando Machado, secretario general. Centro de Atención en Psicología, Niños, Jóvenes y Adultos. Licenciada Débora Díaz. Turnos al 4-254-9037 y 15-4888-1310. Asociación Mutual de Trabajadores de Berazategui. Marcelo Palmadeza, presidente. Peluquería Mariano Schiva, estilista. Caballeros, niños, Paz, esquina Rivadavia, Quilmes Centro. Hay un nuevo mundo, nuevas ideas, hay un nuevo sitio. www.berazategui.gov.ar.
Entrá, mirá, informate, conocé, interactuá, ponete en acción. Comunicación efectiva, rápida y fácil. La tecnología al servicio de tu comodidad. Realizá y consultá trámites online. Un nuevo punto de encuentro con tu municipio. Para que te enteres de todo lo que pasa en tu ciudad. Abrimos nuevos mundos a nuevas generaciones. Más interactividad, más innovación, más información, más accesibilidad, más conexión, redes sociales, un amplio abanico de soluciones adaptado a tus necesidades. Una vía abierta a la comunicación, a la cultura, a la innovación, a la sociedad, al deporte y al progreso. Es el momento de enfocarnos en el futuro, en las ilusiones, los proyectos, la creatividad, en una nueva comunicación entre el municipio y vos. www.verazategui.gov.ar. Evitemos el contagio del dengue. Protege tu salud. La infección en ciertos casos puede ser mortal. Los síntomas son fiebre sin resfrío, dolor detrás de los ojos, dolor de cabeza, dolores musculares y de articulaciones, náuseas, vómitos y cansancio intenso. Si presentas alguno de estos síntomas, no te automediques. Acércate al Centro de Atención Primaria de Salud CAPS más cercano a tu domicilio. ¿Cómo prevenirlo? Impedir la reproducción del mosquito transmisor. Para eso, evita tener sitios donde se acumule líquido. Cambia el agua de tus mascotas todos los días. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Usa repelente sobre la piel expuesta y la ropa cada 3 horas. Para más información, ingresa a www.verazategui.gov.ar. Secretaría de Salud Pública e Higiene. Municipalidad de Verazategui. Segundo bloque, una maravilla este desarrollo de la economía con el doctor Ricardo Serna, economista, dirigente radical quilmeño, por si no nos escuchó antes, así que... Y precandidato a intendente de Quilmes. Sí. Así que también después le vamos a preguntar pero sobre la verdad su que futuro nos político. Está dando una lección de economía sí, a grandes rasgos. Yo quería preguntarle en qué beneficia todo esto a las provincias, que las provincias están muy necesitadas. Sí, las provincias están necesitadas mucho de más financiamiento por dos problemas. Primero porque durante el régimen anterior, el régimen de gobierno que salió, las provincias fueron sometidas a un sistema unitario. ¿Qué quiero decir con esto? Que no recibieron los fondos que les debían haber dado por la coparticipación. Entonces estuvieron desfinanciadas. ¿Es ese famoso 15% que...? No solamente el 15%, hay más cosas. El 15% es un concepto que se llama precoparticipación, que el gobierno se lo sacaba por un pacto fiscal que está vencido hace más de 10 años. Entonces, pero el grueso lo manejaba la nación. Y después hay otros conceptos como las asignaciones. Por ejemplo, al impuesto a las ganancias se le detrae un 30 y pico %, al IVA se detrae un 11%, todo eso se lo sacaban para financiar al ANSES. Claro. Por eso ahora cuando se empieza a devolverle a las provincias ese 15%, por lo menos el de la precoparticipación, hay un desahogo importante. Las provincias van a empezar de a poco a recibir más financiamiento. Y eso es importante porque le da autonomía. ¿Pero eso se lo van a devolver? Sí, eso se lo va a devolver a todo el mundo. Ya a los que ganaron el juicio, porque por ejemplo Córdoba y Santa Fe han hecho un juicio en la Corte Suprema de Justicia. No, Córdoba y Santa Fe. San Luis también lo planteó en su momento, pero ahora se lo va a devolver a todos. Lo que se planteó es, se planificó el tiempo, me parece. Después había hecho un decreto, Macri, que no. Pero después... No. Ese decreto, lo que se hace ahora es distribuirlo, no se lo va a dar en 24 horas. Hay un plazo que 3 años, se lo van a ir distribuyendo y las provincias van a ir recuperando. Eso le va a dar una mejora a la autonomía de decisión. Porque no es que antes no recibían los fondos. Los recibían, se hacían lo que decía Cristina. Es decir, se convirtió en un sistema discrecional. Y al convertirse en un sistema discrecional se deja de lado el federalismo, que es la base de nuestro sistema constitucional. Eso no fue siempre de Serna. No se utilizó. No. ¿Cuándo fue federal el país? Claro. No, el federalismo... es una discusión. A ver, semántica. Es un sistema intermedio el federalismo. Está lo que se llama confederaciones, donde hay una autonomía total, que era el ejemplo de Brasil en una época, o Estados Unidos, una confederación. Y está el caso de sistema federal, que es una cuestión intermedia.
hay facultades que preservan las provincias para sí y hay facultades que fueron delegadas a la nación. Claro. Ese es nuestro sistema constitucional. De hecho, hay un reparto de funciones. Las provincias no podían cumplir con las funciones que tenían delegadas o que preservaron para sí, porque la nación no le garantizaba los fondos suficientes. Claro. Y si se los daba a cambio de determinadas condiciones políticas en el Senado o en la Cámara de Diputados. En un momento determinado, antes de que se vaya el gobierno anterior, las provincias recibían el 29% de los recursos que se recaudaban. Con lo cual, y la ley, que creo que es la 23.548, que es la última ley de coparticipación, determinaba que tenían que recibir el 57%. O sea que la nación se quedaba con un 70%. La nación se le quedaba, por determinados artilugios y pactos federales que hubo en el medio, se le quedaba con la plata. Esto de a poco se va a ir normalizando. En la y financiaba la ANSES. Con eso financiaban a la ANSES, por eso la ANSES era superavitaria. ¿Y ahora cómo van a hacer? Y ahora la ANSES va a tener que pelear su equilibrio financiero. Claro, no va a ser fácil, Y no va a ser fácil y yo creo que se va a afectar el fondo de sustentabilidad ese que tienen, va a haber que empezar a meter mano. No, o sea, que tenemos que decirle a los jubilados que se pongan en alarma o no? No, porque la idea acá es que esto sea viable en el futuro. Para que ustedes tengan una idea, el sistema jubilatorio en nuestro país está bastante con un equilibrio precario, porque para que pueda funcionar un 82% móvil, nosotros necesitamos que existan por lo menos 3 aportantes por cada jubilado. Claro. Sí, y hoy no es y así. no estamos 2 a 1. Hay mucho trabajo en negro, ¿no? Hay mucho trabajo en negro, que no se combate tanto eso. Sí, el trabajo en negro es un problema que va a requerir una política integral. Eso no es algo que se resuelva fácilmente, porque requiere un tratamiento de políticas impositivas, políticas de blanqueo de personal, porque ¿qué hacemos con la situación que ya está planteada? Claro. Porque las grandes empresas no son las que tienen el personal negro, son las pymes. Y siempre son las se empresas alude a un chicas. tema de costos. Pero... Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, le aplicamos todo el rigor de la ley por lo que pasó en el pasado, y bueno, ahí hay que considerarlo, porque si va a ser así, se destruye el sistema productivo. No. Aparte es el motor de la economía. El motor del empleo. Bueno. El motor del empleo. La economía la traccionan por ahí, la demanda. Pero bueno, son varias medidas integrales, ¿no es cierto? Sí, hay que hacer una política fiscal de cambio que hay que consensuarla porque hay mucho. Es decir, en política, tributaria también. Sí, bueno, pues tributaria. En política suele existir la demagogia de decir, bueno, vamos a aumentar, siempre quieren aumentar los impuestos. Y está bien, cada impuesto puede tener su razón de ser. Lo que tenemos que ver es cuánto da cuando lo sumamos todos. Claro. En cuánto impactan. Y ahí nos lleva un problema, porque nuestro país está sobre legislado en materia fiscal. Entonces, si se tuviese que cobrar todo lo que está legislado, no existiría el sistema productivo. Entonces, esto ya nos pone en una situación irregular. Y esa situación irregular existe a través de la evasión, porque la gente evade para no pagar. Durante mucho tiempo, o porque no puede, el gobierno miró para el costado. No, porque no puede, claro. Eso es fundamental. Durante mucho tiempo el gobierno podía mirar para el costado o no tenía capacidad de control, pero hoy con las nuevas tecnologías existe esa capacidad de control. Claro. El gobierno sabe todo. No se dan una idea el grado de información que dispone el Estado hoy. Entonces, si no se modifica el sistema fiscal, la gente va a estar siempre en infracción. Claro. Y vamos a tener siempre empleados en negro. Entonces, es importante que esto se modifique. Son varios elementos para que los impuestos sean acordes a lo que puede pagarse en un sistema productivo como el nuestro, y que la gente no los evada para sobrevivir. Al contrario. Hoy vivimos una recesión importante por el ajuste que está viviendo la Argentina. Y en esa recesión, lo primero que hace la gente, el empresario, es empezar a retrasarse en los impuestos. Y en los aportes. Claro, lo que sea, porque tiene que enfrentar vencimientos, la luz, las tarifas, los sueldos, entre pagar los sueldos y pagar las cargas sociales, pagar los sueldos. Por supuesto. Y empieza a atrasarse. Y entonces, ¿tiene la intención de evadir? No tiene intención, no le da la rentabilidad. Entonces, necesita el país que esto se piense a mediano y largo plazo, por consenso, cuál tiene que ser el tamaño del Estado y la carga fiscal. Serna, usted habló de recesión. Sí. Estamos con inflación también. ¿Qué va a pasar con eso? Es inflación con recesión. Pues, peor todavía. Se llama estanflación eso técnicamente. Estanflación. Y es un proceso que ocurre en las economías del siglo XX en adelante cuando se está viviendo un ajuste. Los ajustes en general
se producen siempre para arriba, nunca con caída de precios en el mundo. Entonces, ¿y va a haber solución? Sí, la solución ya, yo creo que está en marcha la solución. Pero, ¿usted lo ve que a partir del segundo semestre, como dice el presidente de la Nación? Yo soy más partidario de, sí, el segundo semestre, pero en los últimos 3 meses del año. ¿Y qué medidas, vamos bien encaminados con las medidas que tenemos hasta ahora para que hasta ahora, acá hay que diferenciar lo que es un ajuste macroeconómico para poner la economía bajo control y lo que es después pensar el país a largo plazo, como decíamos con el plan de obras, la materia de infraestructura y demás. En materia del ajuste macroeconómico, no se pudo haber hecho algo demasiado distinto a lo que se hizo. Es más, yo, si bien lo que voy a decir ahora es contrafáctico, es difícil de probar porque no ocurrió, pero si acá se hubiese salido con un plan que hubiese querido mantener el dólar a 10 pesos, sin tener un dólar de reserva en el Banco Central, porque no había un dólar de reserva en el Banco Central, la economía volaba por el aire. Es decir, hoy nosotros estamos enfermos en una recesión, vamos a asimilarlo a la salud. Estamos enfermos con fiebre, nos duele los huesos. Ahora nos pudimos haber muerto. Es decir, acá pudimos haber tenido un escenario con un dólar altísimo, hiper alto. Para compararlo a otra época, podríamos hablar de un dólar de 40, que pudo haber ocurrido. Y un escenario inflacionario y de desempleo mucho peor, con una crisis social mucho peor. Esto duele. Esto que está pasando duele, es importante, es fuerte el ajuste, es importante el esfuerzo que se está pidiendo a la población, pero es mucho más suave lo que pudo haber venido. Era inevitable. Y la gente que queda en la calle, los despidos que hay, por eso es que se habla de 120.000 despidos. Y va a haber más. Yo no quiero ser pájaro maragüero con eso. ¿Qué va a pasar con esa gente? Va a haber más. ¿Qué contención se le Bueno, puede dar? nosotros este año tenemos que pensar que un ajuste económico, por lo menos mi visión, se tiene que hacer teniendo a la gente adentro de la economía. Claro. Es decir, no se puede hacer sin la gente. No, claro. Por eso las medidas sociales que se están fortalecer tomando. Todo lo que va Acá a quedar hubo afuera. muchos reclamos frente al presidente de la República por parte de los dirigentes de nuestro partido para que tome medidas sociales que permitan, por ejemplo, el aumento del seguro de desempleo. El aumento del seguro de desempleo, que estaba en 400 pesos, se llevó a 3.000. Y el tema ganancias. No, pero no se puede evitar el desempleo, pero fortalecer a aquel que está desempleado. El que está desempleado, mantenerle la capacidad de compra y mantenerle el abastecimiento de determinadas cuestiones. Hay que reducir el IVA, que ya se empezó a hacer esto, como parte de un proceso más complejo, pero... Y hay que tener políticas sociales con las personas que ya tienen parte del desempleo estructural. El tema de los servicios y demás. Claro, ¿no? El tema de los servicios es diferente, porque en los servicios es la clave del déficit fiscal. Si el gobierno anterior lo que hizo fue retrasar el esquema tarifario. Durante más de una década se retrasó el esquema tarifario. En algunos sectores, fundamentalmente. Entonces, ese retraso en el cuadro tarifario se cubría con subsidios del Estado. Esos subsidios del Estado iban a las empresas que eran proveedoras, está bien, pero no se convirtieron en una mejora del servicio ni nada. Entonces ahora eso llegó a ocupar más de 5 puntos del Producto Bruto y explica más del 70% del déficit fiscal. Serna, discúlpeme, estamos llegando al final del programa. Yo quería preguntarle su relación con el intendente de Quilmes, con el intendente Molina. Sí. ¿Cómo es la relación? ¿Tiene relación? Es una relación cordial y... ¿Cómo ve usted la gestión? Nosotros la vamos a apoyar, esta gestión. ¿Tiene expectativa entonces? La vamos a apoyar porque este intendente tiene buenas intenciones. Por lo menos eso yo puedo dar fe que tiene buenas intenciones. Bien. Ahora hay que ver si tiene la capacidad después de llevarlas a la práctica. Bueno, esperemos que sí. Esperemos que sí. Estamos llegando al final del programa. Ha sido un placer. Sí, realmente. Un obsequio, Dardo. Gafas para embellecer los ojos de nuestro invitado, el doctor Ricardo Serna. Para que vea mejor la economía. Gracias. Y alfajores de Odone, los mejores y son quilmeños. Bueno, muchas gracias, doctor Serna, por haber compartido la mesa con nosotros. Una clase magistral de economía. Sí, una maravilla. Lo vamos a seguir invitando. ¿Cómo no? Y a todos ustedes les decimos que el próximo jueves 21:30, Sección Bermú. Adiós.